Buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Yo voy a cambiar un poco de tema, de lo que veníamos hablando hace un poquito, pero no tanto. Y voy a darles una perspectiva filosófica de lo que se está planteando últimamente sobre la posibilidad de un mejoramiento moral a través de biotecnologías y neurotecnologías, lo que se conoce como moral enhancement. Me referiré fundamentalmente a la obra de estos autores, Igmar Persson y Julian Savulescu, este libro Fit for the Future, The Need for Moral Enhancement, que salió el año pasado. Es un libro extraordinario, a mí me resultó una lectura muy estimulante, y ellos plantean, esta es la tesis principal, que los seres humanos no estamos equipados por naturaleza para poder enfrentar los problemas morales de la época en la que vivimos actualmente, de la época de transformaciones científicas y tecnológicas, de globalización y de crisis ecológicas y sociales. Este es como el diagnóstico principal que en gran parte del texto los autores desarrollan en este libro y en otros artículos que han publicado. Hay dos amenazas en las que ellos se enfocan principalmente, las amenazas más graves de nuestra civilización tecnocientífica. Por un lado, las armas de destrucción masiva, especialmente si caen en manos de grupos terroristas, ya podemos imaginar lo que pueden pasar. Tenemos antecedentes terribles de la utilización de armamentos atómicos, y los efectos del cambio climático y la degradación ambiental en todo el planeta. Estos son como los dos problemas fuertes que ellos ven, que están superando nuestras capacidades morales de acción, de responsabilidad y de contención. Las amenazas del mundo tecnológico, dicen, bueno, las democracias liberales de los países más desarrollados, Estados Unidos, Unión Europea, la Europa nórdica, Australia, Canadá, Japón lo pongo en duda porque para mí no es una democracia, por cierto, ¿no? Y las economías emergentes, como China, India, Rusia, Brasil, Sudáfrica, y dicen que México, pero no sabemos, ¿no? Como economía, no como democracia liberal, pueden enfrentar el primer problema, y de hecho lo están haciendo, es el gran sistema de seguridad nacional norteamericano, con una restricción a las libertades individuales y una vigilancia realmente intrusiva y violatoria de muchos derechos, de las comunicaciones y las acciones de todos los ciudadanos, que es ahora estamos hipervigilados por todos lados. Esto está costando millones de dólares que se podrían invertir en otro tipo de cosas más útiles, como por ejemplo alimentos, ¿no? Pero bueno, ese es el primer problema, están enfrentándolo de ese modo, con relativo éxito. Pero el segundo problema, parece que las democracias liberales no solamente no están preparadas, sino además son la causa del problema, porque no hay ninguna restricción a las libertades individuales de consumo, que supeditan un sistema económico mundial, esta producción industrial y comercial creciente de este mundo del capitalismo global, que además se basa en el alto consumo de energía y recursos naturales, ¿no? Entonces la vorágine consumista y de hiperproducción continúa, y ahí sí las democracias liberales no solamente no están haciendo nada, sino están siendo promotoras de esa destrucción ambiental. Países como China, India o Brasil o México, en el caso en que pudiera ser, soñarían con tener los mismos niveles de desarrollo industrial y comercial. Eso sería catastrófico para el planeta en el modelo actual. El diagnóstico de nuestro tiempo, según Persson y Savulescu, es que para lograr enfrentar los graves problemas de la civilización tecnológica, la mayoría de los ciudadanos del mundo deberían aceptar por propia voluntad una transformación del paradigma moral de nuestras acciones mediante necesarias medidas precautorias y restrictivas del consumo y de las libertades individuales en las sociedades liberales, antes de que sea demasiado tarde. Y esto es muy importante porque el tiempo sigue su marcha y los problemas están creciendo en magnitud y en gravedad. El poder tecnológico y con ello los riesgos que implican aumenta y se expande más rápido que la responsabilidad moral colectiva. Hay un desfase. En esto coincide con autores que yo había trabajado desde antes. Es muy interesante el diagnóstico que ellos hacen, porque coincide con una corriente filosófica que yo estudié mucho durante el siglo XX, en autores como Günther Anders, Martin Heidegger o Hans Jonas, una tradición germánica, que hizo un diagnóstico muy negativo, también la escuela de Frankfurt, un diagnóstico muy negativo de la civilización tecnológica occidental. Es necesario entonces que los seres humanos tengan en igual consideración moral a sus intereses, igual a sus intereses, los intereses y derechos de generaciones futuras,
así como de los demás animales con los que compartimos el planeta. O sea, no solamente debe ser esto una capacidad de integrar los intereses morales de otros seres humanos, sino de todos los demás seres vivos. Y esa transformación para ampliar el círculo de la consideración moral, como hablaba Peter Singer del Expanding Circle, ¿no? Es que la moralidad se puede pensar como una serie de círculos concéntricos. Ahorita vamos a ver un diagrama muy esquemático. Sería necesario que se expandiera rápidamente para ir más allá de nuestros intereses típicamente egoístas, etnocéntricos y antropocéntricos, que son como los tres, digamos, sesgos que caracterizan a las morales convencionales o morales tradicionales que han existido en la historia de la humanidad. Esto puede llevarse a cabo, o lo hemos intentado, por ejemplo, los que enseñamos ética en las universidades, o los teóricos, los filósofos que teorizan sobre la ética. Se ha intentado mediante los métodos tradicionales de la educación moral, la enseñanza, el aprendizaje dialógico y finalmente la experiencia en el juicio moral. Pero se requiere mucho tiempo, varias generaciones, para cambiar conductas, actitudes y motivaciones. Y su eficiencia ciertamente es incierta, en eso coincido con ellos. Debido a la diversidad principalmente de respuestas morales naturales en los seres humanos. Hay una gama muy amplia de respuestas morales, emociones morales, que no es posible asegurar como si se puede enseñar matemáticas o biología, enseñar ética, ¿no? El estudiante no va a responder en igual medida al estímulo, digamos. Bueno, el avance de nuestros conocimientos científicos y tecnológicos, en particular en genética y neurobiología, pueden proporcionarnos, según nuestros autores, Persson y Sagulescu, nuevos medios biotecnológicos para transformar directamente y de modo material, o sea, fisiológico, biológico, las bases biológicas y psicológicas de nuestras motivaciones morales, individuales y colectivas. Esa es la tesis fuerte que plantea, ¿no? Y esto es lo que se conoce como moral enhancement. ¿Mediante qué? Neurofármacos, neurocéntricos, que serían neurofármacos introducidos, por ejemplo, en alimentos, terapia génica, selección de ingeniería genética somática y en línea germinal, o por ejemplo estimulación cerebral transcraniana, ¿no? Que son los métodos que se han empezado a investigar, experimentar. Todo esto está en un estado verdaderamente embrionario, desde luego, y más bien esto es una anticipación de lo que podría suceder si estas técnicas se mejoraran y perfeccionaran en el futuro inmediato. Pero para ello habría que planear e invertir. Bueno, entonces ellos denominan a estos medios de biomejoramiento moral bioenhancement, ¿no? Así lo conciben ellos. Enhancement entendido como el mejoramiento, la expansión, el incremento, el aumento de las capacidades, en este caso de las capacidades de respuesta moral, ¿no? Para ellos debemos entender que esto es urgente debido al enorme desafío ético de nuestro tiempo. Es urgente que estos medios de biomejora moral se desarrollen como complementos de los medios tradicionales de educación y transformación moral. Entonces dicen, no vendrían a sustituir, no podrían reemplazar a la educación moral tradicional, pero tendrían que ser un complemento, quizá administrado como vacunas o vitaminas, de algún modo, para ayudar a que las capacidades morales de las personas aumentaran, enriquecieran, se expandieran, ¿no? Se desarrollaran mejor. Según Persson y Sagulescu, los medios tradicionales de educación moral y la enseñanza de la ética no han sido capaces de modificar a gran escala las inclinaciones y las tendencias naturalmente egocéntricas, etnocéntricas y antropocéntricas de las morales comunes. Ahí son muy duros en el diagnóstico, de repente agarran los 25 siglos de historia y lo echan a la basura. Yo creo que el juicio debe ser un poco más sopesado, digamos, más prudencial, pero en efecto sí sabemos que la educación moral, la formación de valores es algo bastante complicado y que no se puede esquematizar o instrumentalizar, ni siquiera se puede compactar digamos, en paquetes de conocimiento, y que gran parte de la incapacidad moral de los seres humanos no resulta de la ignorancia en realidad, sino de la falta de motivaciones para actuar moralmente bien. Ahorita vamos a ver algunas condiciones. Bueno, yo hallo una increíble consonancia de las tesis de Persson y Sagulescu con un autor que les digo que he trabajado mucho, Hans Jonas, que el principio de responsabilidad de 1979 ya planteaba estas cosas. Ignoro si ellos lo leyeron, pero no lo citan, ¿no? Pero van en la misma línea, y eso me resultó para mí muy satisfactorio, digamos, porque coincide también con cosas que yo he planteado en mis textos.
Sostienen que el formidable poder tecnológico puede ser usado catastróficamente. Hay una ambigüedad intrínseca en el poder tecnológico, al menos en los dos aspectos que ellos ya han destacado: el uso de armas de destrucción masiva, nucleares, químicas, bacteriológicas, y en el deterioro ambiental y agotamiento de los recursos naturales, el petróleo, el agua, el suelo cultivable, la fauna, ecosistemas enteros, que además se combinan con los efectos del calentamiento global, ¿no? Son dos problemas enlazados. Pero el problema es que las estructuras de nuestra moral convencional se formaron hace más de 25 siglos en Occidente. En Oriente fue mucho antes. Hay evidencias que la filosofía moral china es todavía más antigua que la de Occidente, probablemente unos 3.000 años. Y no han cambiado en lo esencial. ¿Por qué? Porque tienen raíces o bases evolutivas. Esto es muy interesante. Hasta el momento, nuestra moralidad, a pesar de 25 siglos de ética filosófica, es una tesis que está de fondo, sigue basada en las estructuras evolutivas fundamentales que todos los seres humanos tenemos, pero que son maleables, plásticas, pero digamos que no funcionan no funcionan de un modo determinado, cerrado. Hay una posibilidad amplia de conductas morales, pero sí en patrones o digamos en marcos de referencia o categorías de los cuales no pueden superar. Y el problema es que estas morales surgieron en contextos sociales y ambientales muy distintos a los actuales. En primer lugar, en comunidades muy pequeñas, de personas que se conocían por lazos de parentesco, que compartían culturas, lenguas, concepciones del mundo y de la vida, ¿no? Y segundo, que el poder técnico que los seres humanos tenían, aquí está, las morales convencionales, ellos lo llaman common sense morality, surgieron para regir en pequeñas comunidades unidas por lazos de parentesco, afinidad étnica, lingüística, religiosa y cultural, y que poseían además un limitado poder y conocimientos científicos y técnicos. O sea, el poder de acción era realmente muy corto. Nada que ver con las condiciones actuales, que vivimos en sociedades muy heterogéneas, multiculturales, entrecruzadas con distintas moralidades, tradiciones, visiones de la vida, del mundo, de la muerte, de la enfermedad, etcétera, y además con una gama amplia de conocimientos y capacidades técnicas que avanza cada vez más. No obstante, se sabe que la mayor parte de los debacles civilizatorios y declinaciones de cultura se deben a una mala gestión ambiental de los recursos y la energía. Están las evidencias en la isla de Pascua o de la civilización maya, por ejemplo, que fue pésima para gestionar ambientalmente el ambiente. Parece que heredamos totalmente esa mala planeación. La falta de previsión, la mala planeación, el dogmatismo religioso y el etnocentrismo, una especie de egoísmo social, condujeron al colapsamiento de varias civilizaciones antiguas. Esto hay un cierto consenso en antropólogos y arqueólogos que ya nos hablan pues de que las capacidades morales de los seres humanos nunca han sido muy bien desarrolladas para planear hacia el futuro a largo plazo. Y entonces ya hay antecedentes de colapsamientos por esa mala planeación que ahora estamos volviendo a padecer. Lo que pasa es que ahora de una manera global, en un mundo globalizado técnicamente y con un poder técnico mucho más amplio y mucho más profundo. O sea, el debacle ecológico que podemos provocar no es local, sería por primera vez en la historia global, planetario. Eso es un dato distinto, muy importante y grave en la historia de la humanidad. Por tanto, las morales convencionales, en esto también coincido con Persson y Savulescu, tienen limitaciones naturales o connaturales. Por ejemplo, dicen ellos, es más fácil causarnos daño unos a otros que beneficiarnos unos a otros. Eso pues como una especie de axioma de la moral básica. Es más fácil matar a otros que salvar sus vidas, más fácil herir que curar a otros. ¿No? Simplemente se requiere invertir más energía y tener los conocimientos y la voluntad de hacerlo. Nuestro sentido natural de responsabilidad es de corto alcance y se reduce a la causalidad directa de efectos visibles en el corto plazo. Nos sentimos más responsables por eso, por el daño causado directamente a otros, que por la obligación o deber de beneficiar a otros que están a larga distancia en el tiempo o en el espacio. Y hay estas limitaciones que nos vuelven etnocéntricos e incluso antropocéntricos, ¿no? Nuestras morales convencionales se basan más en el deber de no dañar que en el deber de beneficiar a otros. Ahí está el juramento de Hipócrates, ¿no? Primero, no dañar. Pero nunca dijo, beneficia a todos los que puedas, ¿no?
Y ninguna moral convencional, por cierto, dicho eso, no, excepto Kant, a nadie se le ocurrió ponerlo como un imperativo categórico el deber de beneficiar a otro. La perspectiva temporal de nuestras morales es corta, solo se preocupa de lo que puede causar en el futuro próximo, pero no es capaz de prever lo que sucederá causalmente a largo plazo. Ahí está nuestra ceguera o miopía, si quieren, mejor dicho, para prever los eventos futuros. Por eso solemos simpatizar y empatizar con unos cuantos individuos en la proximidad espacio-temporal en un círculo pequeño de consideración moral. Y además nuestro sentido natural de justicia es de reciprocidad y equidad, con un pequeño número de individuos que conocemos y en los que confiamos, y por tanto solemos ser desconfiados e indiferentes ante poblaciones o colectivos de extraños. Esas son las razones, digamos, evolutivas con las que se explican, o los psicólogos evolutivos explican, nuestra tendencia a la xenofobia. Bien, Jonas ya había planteado en este libro que les decía de 1979, hay una similitud con respecto a estos planteamientos de Persen-Savulescu. No lo voy a leer todo, pero más o menos es lo mismo. Jonas había planteado nuestras morales tradicionales son antropocéntricas, tienen una visión temporal de corto alcance y solo ven como moralmente relevante lo que sucede entre un individuo y otro individuo, ¿no? Entre sujeto y sujeto en reciprocidad. Nunca plantean la obligación moral de hacerse cargo de la vida y los intereses de los que vienen después, tiempo después, o de los que están a una distancia muy lejana, ¿no? Ese fue el condicionamiento en el que surgió las bases fundamentales de la moralidad, ¿no? No de la teoría moral que Occidente después elaboró, o que algunos teóricos elaboraron como Confucio o Kant o el propio Sócrates, sino de las morales convencionales que realmente regían a las comunidades humanas. Entonces dicen ellos, este common sense morality, ¿no? Este es un set de actitudes morales que tienen como común denominador en la diversidad de morales específicas de toda la sociedad humana y tienen sus orígenes en la historia evolutiva, ¿no? Por eso hay que plantearlo desde este punto de vista. Sin embargo, aquí viene un tema muy importante, el hecho de que estén basadas en condicionamientos biológicos y evolutivos no quiere decir que sean inmutables o que haya una especie de determinismo implacable que impida que nuestras moralidades puedan cambiar. De hecho, han ido cambiando. Las morales convencionales o de sentido común no son inmutables ni se basan entonces en un determinismo genético. Por el contrario, deben y pueden abrirse y expandirse para considerar moralmente los intereses de otros, de los demás animales y de generaciones futuras de humanos y seres vivos. Pero el punto es cómo podrían abrirse, expandirse estos patrones o estos marcos de comportamiento. Y por sus limitaciones evolutivas, las morales convencionales son deficientes para contener con los problemas globales generados por el desarrollo tecnocientífico, la sobrepoblación humana y la globalización industrial y económica, que además ha producido una enorme y creciente desigualdad entre los seres humanos. La alternativa, al menos como complemento de la educación moral tradicional, es entonces, dicen ellos, intentar investigar, desarrollar y aplicar a gran escala técnicas de mejoramiento y expansión de las capacidades y motivaciones morales, ¿no? Digamos, todo el diagnóstico ha sido, en eso creo que son muy contundentes en los argumentos y en los cuales coincido yo. Este es el Expanding Circle famoso, que ya planteaba Peter Singer y otros autores. Sí, son los círculos concéntricos de a quién consideramos moralmente, ¿no? En igualdad de intereses y derechos. Y pues normalmente nos movemos hacia una concepción etnocéntrica o en todo caso nacionalista y en todo caso antropocéntrica, considerando solamente a los humanos y no a los demás animales. El horizonte último de la consideración moral será todo el reino animal, de animales sintientes que son capaces de experimentar placer y dolor. Eso es lo que se ha planteado teóricamente en las éticas ambientales ya del siglo XX y que algunos han practicado y algunos practican con una moral práctica, pero está claro que no es el común de los seres humanos ni la mayoría los que ejercen una moralidad tan abierta o que abren tanto el círculo de consideración moral, ¿no? El moral bioenhancement podría, según otros autores, ampliar ese círculo, irlo ensanchando cada vez más. ¿Mediante qué? Y ahí toda la parte del diagnóstico, les digo, creo que habría muchos argumentos, todavía más argumentos para hablar de esta necesidad y de la dificultad que tenemos para cambiar rápidamente nuestras actitudes y comportamientos morales.
Pero la solución es en donde viene el problema, ¿no? La solución a estos problemas no es totalmente tecnológica, obviamente, pero tampoco la pueden dar los sistemas democráticos y liberales, y porque hay finalmente un desfase, un desequilibrio muy grande entre lo que podemos hacer colectivamente mediante nuestros medios tecnológicos y de lo que somos moralmente capaces de hacernos responsables de ello. Y esto es otra idea que aparece en la página 107 en concreto, en esta cita del libro de Persson y Savulescu, que se parece también mucho a otro texto de otro autor que he trabajado bastante, que es Gunther Anders, en La obsolescencia del hombre de 1958, que ya planteaba esto Gunther Anders. El representar permanece detrás del hacer. Podemos construir la bomba de hidrógeno, pero no alcanzamos a figurarnos las consecuencias de lo que hemos hecho nosotros mismos. De la misma manera, nuestro sentir está retrasado con respecto a nuestro actuar. Podemos bombardear a cientos de miles, pero no podemos llorarlos ni arrepentirnos. Entonces, él le llamaba desfase prometeico, ¿no? Prometeo que no es capaz de coordinar su acción y su moralidad. Bueno, ¿cuáles son las estrategias que proponen nuestros autores para el moral bioenhancement? Primero, internalizar las motivaciones y razones morales para expandir la responsabilidad individual y colectiva hacia los otros que están distantes, hacia otros animales incluso, y hacia las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Se trata de expandir ese círculo. Mediante tecnologías genéticas y neurofarmacológicas, creando un efecto expansivo a través de varias generaciones, si es que es factible intentar modificaciones en línea germinal. Porque un problema, bueno, lo voy a hacer más adelante. El moral bioenhancement sería más rápido y eficaz, y actuaría más eficazmente, ahí está equivocado, que la educación moral y la enseñanza teórica de la ética. En eso ellos están convencidísimos de que así sería, ¿no? Porque enseñar, cambiar las actitudes de las personas, pues cuesta mucho más tiempo. Persson y Savulescu proponen expandir las emociones, las condiciones neuroquímicas y motivaciones del altruismo y del sentido de la justicia mediante modificaciones neurogenéticas, ¿no? Entonces dice, y hay otra idea muy interesante, por ahí la tengo citada, dice, de todas las posibilidades biomédicas de modificación genética que podrían ser desarrolladas para la humanidad, la más importante sería esta, sería la más prioritaria. ¿Qué emociones, por ejemplo? Desde luego la empatía y la simpatía, no solamente la empatía como tal, sino la simpatía, la capacidad no solo de sentir lo que sienten otros, sino de enlazarnos positivamente con... Esto se podría conseguir mediante la expansión de capacidades neurobiológicas para sentir más intensamente estas emociones o potenciar o aumentar su intensidad en el caso en que estuvieran debilitadas, que se sabe que hay casos. El sentido de la justicia como imparcialidad y equidad hacia todos los seres humanos y otros seres vivos mediante un reforzamiento del sentido innato de justicia más allá de sus límites naturales bioculturales. ¿Cómo? Modificando la concentración y liberación de oxitocina, dopaminas y serotonina, cosas que ya se han experimentado. También mediante técnicas de estimulación cerebral transcranial. Al menos eso es lo que sabemos por ahora, ¿no? O sea, el repertorio es por lo pronto muy pobre o muy reducido, pero en la medida en que ellos confían, se fueran experimentando y estudiando otros mecanismos, otros neurotransmisores, otros circuitos, digamos, que actúan en el juicio moral, podrían intentarse estas expansiones o mejoramientos. Las modificaciones y ampliaciones tecnológicas deben superar las connaturales limitaciones de la mayoría de los sujetos, pues sus consideraciones morales tienden a restringirse hacia el futuro cercano y al efecto directo de sus acciones. El mejoramiento moral debería posibilitar una capacidad de considerar igualmente relevantes los efectos de las acciones a largo plazo, así como los efectos colaterales colectivos de nuestros actos. O sea, en los hechos implicaría una especie de expansión o ampliación de la responsabilidad, ¿no? De sentirse moralmente más responsable, o de sentir más intensamente la responsabilidad. No sabríamos cuál sería el qualia, ¿no? ¿Dónde está la intensidad? Ahora, el aumento de la empatía en general podría ser positivo, de la simpatía por otros, de sentir una alteridad positiva, y la disminución de la agresividad, ¿no? Ellos hablan también del texto de Steven Pinker sobre un dato
que los psicólogos están estudiando el dato duro de la disminución de la agresividad de los seres humanos en el último siglo. Parece contradictorio y en México parece que no es el caso, pero digamos en general en el mundo la agresividad está disminuyendo y los crímenes violentos han caído, la tasa de crímenes violentos ha caído en casi todo el mundo occidental, ¿no? Entonces quiere decir que la educación moral, las leyes, las normas sociales sí pueden reducir, controlar esta agresividad natural. ¿Qué tal si mejor, dicen, lo logramos por unos medios biotecnológicos, ¿no? De forma generalizada? También el aumento del sentido comunitario de cooperación mediante la ampliación de estas emociones y la confianza y la reciprocidad. Todos estos efectos se han reportado en la manipulación, por ejemplo, de niveles de oxitocina y serotonina, ¿no? Y hay muchos reportes al respecto, algunos encontrados accidentalmente. El biomejoramiento no afectaría, según Persson y Sabulesco, ni la personalidad, ni la libertad, ni la responsabilidad, ¿no? Que sean como las tres conceptos o claves de oro de la ética tradicional, digamos, ¿no? O de la teoría ética, que de cualquier modo, de todos modos, estas tres cosas sí son moldeadas por la cultura y la educación de modo natural, ¿no? Sin embargo, se han planteado, pueden plantearse objeciones o al menos dudas bastante razonables sobre las posibilidades de estas tecnologías de mejoramiento moral. El primero es que este biomejoramiento moral puede convertir los actos buenos en necesarios o irrenunciables y volverlos automáticos o moralmente no elegidos. Es una especie de paradoja, ¿no? O sea, ser bueno sin haberlo elegido, ¿no? Por ejemplo, tener buenas emociones morales sin haber desarrollado la capacidad de empatizar con otros o sin poder haber elegido eso. Orwelliano totalmente. Se perdería o al menos se bloquearía, si fuera el caso, la base misma del acto moral, que es el de la decisión voluntaria y autónoma, ¿no? Estos, en el caso en que de veras funcionaran también, por cierto, ¿no? Persson y Sabulesco alegan que no sería así, que podría suceder que simplemente aumentarían las motivaciones y la fuerza o la eficacia mental de las razones por las cuales alguien decide hacer algo moralmente bueno, y que no se convertiría esto en una especie de compulsiones involuntarias hacia el bien, ¿no? Como ejemplo, no sé, la Madre Teresa de Calcuta, que es una compulsiva involuntaria que todo el tiempo hace el bien, ¿no? Es decir, ese tipo de personas serían incluso peligrosas. En efecto, el modelo deontológico clásico, por cierto, que es el de la moral de Kant, que hemos estudiado durante mucho tiempo muchos, supone una especie de sujeto racional compulsivo, en efecto, que siempre hace el bien por deber, ¿no? Sin atender a sus inclinaciones o pasiones. Eso es lo que Kant nos pedía, por cierto, cosa que pocas veces sucede, ¿no?, en la realidad. O sea, este deber está basado en lo que dicta la razón moral, una razón que tiene unos principios muy claros, ¿no? Ahora sabemos que las emociones morales, las disposiciones, las motivaciones, conscientes e inconscientes, juegan un papel fundamental en el juicio y en la acción moral, ¿no? O sea, que la moral no es un asunto racional y que pues nunca lo ha sido, o estrictamente racional, digamos. El mejoramiento moral se debe administrar a la par, dicen nuestros autores, de la educación moral, por lo que ningún sujeto podría experimentar falta de responsabilidad o libertad. O sea, dado que no se sustituiría la educación moral, que se da en un transcurso de años, o sea, para que alguien se forme moralmente, pues requiere tener una experiencia de al menos, no sé, unos 10, 15 años, de haber hecho juicios y reflexiones, ¿no? Había un psicólogo, Kohlberg, que estudiaba los estadios morales de desarrollo y planteaba una escala que todo el mundo ha cuestionado y criticado. Estaba equivocado en cuanto a la graduación, pero no tanto en la idea de que hay un proceso, ¿no?, de maduración moral, que en efecto un niño de pocos años no puede tener un juicio moral muy bien elaborado, y que una persona adulta se esperaría que tuviera un juicio moral, ¿no?, maduro y reflexivo. Pero bueno, si no se sustituye esto, lo que dicen estos autores es que simplemente estos medios biotecnológicos o neurotecnológicos serían una ayuda que potenciaría, ¿no?, las motivaciones adecuadas para el comportamiento moral. No se sustituiría, digamos, el entrenamiento tradicional de la razón moral, que es el juicio prudencial, y la experiencia de tomar decisiones, que es lo que hace a una persona ser un agente moral, ¿no? Sin
embargo, quienes voluntariamente decidieran someterse a una técnica de mejoramiento moral estarían decidiendo libre y voluntariamente ya no elegir entre hacer el bien o el mal, o actuar responsablemente o no, empáticamente o no, sino que elegirían la disposición y motivación intensificadas o mejoradas que les proporciona el dispositivo técnico de biomejoramiento o expansión moral. Ya no decidirían ellos mismos por su propia voluntad o razonamiento, sino por las condiciones aumentadas o expandidas. O sea, vale la pena hacer esa objeción. ¿Quién entonces tomaría la decisión? Se trataría de una especie de neuroprótesis moral. El sujeto podría ser capaz de decidir cuándo razonar con la prótesis y cuándo no. Y ayer que Francisco exponía lo del miembro fantasma y tal, esto sería como una especie de agente moral fantasma. Se me ocurrió la idea y lo puse ayer. ¿Cuándo se guiaría por sus inclinaciones naturales y cuándo sería influido por el bioneuromejoramiento moral? O sea, si la prótesis pudiera quitarse y ponerse, en algún momento dado uno podría quitarse. Entonces el sujeto estaría ya compelido a actuar por el aumento de sus capacidades, ¿no? Es una especie de prótesis interna. Pero el problema que podría surgir es el de ese desdoblamiento, que ya no sentiría probablemente, debido a esa experiencia que sabemos de los miembros fantasmas, ya no sentiría que sería él mismo el que tomara la decisión. Me arriesgo a especular que eso podría suceder. El biomejoramiento sería indicado, en todo caso, para quienes tuvieran un acusado de evidente falta de capacidad de juicio moral. Por ejemplo, un Adolf Eichmann, o todas estas personas, como las definió Hannah Arendt, idiotas morales, personas que tienen una incapacidad de juicio moral, que sí las hay, y muchas, de efectuar buenos juicios o de controlar sus impulsos más negativos, sobre todo de violencia o de discriminación hacia otros seres humanos, o de violencia contra otros animales, por ejemplo. Yo lo aplicaría a algunos protagonistas, por ejemplo. Sería obligatorio para quienes hayan participado o planeado en crímenes de lesa humanidad. Imaginemos a un Hitler, Stalin, Pol Pot, Hussein Bin Laden o Bashar al-Assad, el actual presidente de Siria, ¿no? Sometidos a esos tratamientos para ver si mejora su capacidad moral de respuesta ante los demás individuos. O George Bush también. Sí, puse los que para el mundo occidental son los típicos, pero también podemos poner a otros por ahí. O bien, o sea, si el asunto es que la potenciación de las motivaciones y las emociones morales es, digamos, lo que sería viable, entonces el tratamiento sería indicado para personas que no han podido controlar esas emociones negativas o que sus juicios morales son realmente deficientes. Pero el problema es cómo los obligaríamos o cómo haríamos el tratamiento. O bien para quien fuera demasiado agresivo, padeciera emociones o actitudes xenofóbicas, racistas, homofóbicas, antisociales, psicópatas o simplemente muy disruptivas de la estabilidad social. Pero viene el problema de toda la neuroética. ¿Quién y cómo se debe poner el criterio y el límite de qué sería patológico? ¿No? Ahí está el asunto. Porque sabemos que no toda eliminación de agresividad sería buena. Está el caso de ciencia ficción de la naranja mecánica, ¿no? Si eliminamos toda agresividad, el sujeto podría quedar aplanado en sus emociones. ¿A quiénes tratar con este moral bioenhancement? Deberíamos tratar prioritariamente a todos los intolerantes, fundamentalistas, dogmáticos, xenófobos, homófobos, racistas, antisociales, terroristas, estafadores, defraudadores, o suministrar estos medios de biomejoramiento a toda la población como si fueran vacunas, mejor a todos indiscriminadamente, ¿no? Su aplicación debería ser obligada o al menos como un tratamiento experimental con consentimiento informado. Sí. Es un principio neuroético básico, ¿no? No podríamos administrárselo a un criminal sin decírselo. Tenemos que decirle que va a ser sometido a un procedimiento de moral bioenhancement, ¿no? Suponiendo que la media de capacidades morales aumentara, ¿no? Una media estadística, tras generaciones, no sé cuántas, 4, 5, 6, de mejoramiento moral bio y neurotecnológico, ¿cuál sería la extensión o alcance en la población necesario para que tuviera un efecto evidente en pocas generaciones? Para que fuera socialmente evidente, o sea, como lo han sido las vacunas, por ejemplo, ¿no? Que podemos saber
que se ha erradicado tal enfermedad o que ha mejorado, ¿no?, la respuesta inmunológica, datos epidemiológicos, pues. Sin embargo, hasta donde sabemos, las capacidades de juicio moral, esto es un argumento de objeción interesante, no se heredan, no se pueden instrumentalizar o materializar en un artefacto que otros puedan aprender a usar. O sea, realmente no sería una prótesis que se puede quitar y poner. Por eso la conducta moral es un tipo especial de experiencia, un tipo especial de estado mental completo, dinámico, adaptativo y complejo, quizá el más complejo que tenemos. Cada sujeto tiene que aprender por sí mismo a partir de la socialización de normas y valores. Entonces el problema es que la experiencia moral es lo irreductible, ¿no? Y esa es individual, es de cada uno, se da en un proceso, en efecto, tarda años en madurar y tiene muy distintas cualidades y calidades, ¿no? En unos funciona muy bien, en otros funciona más o menos. Lo que no lograrían probablemente modificar bioenhancement es la experiencia moral. Y quizás sí podrían producir el efecto de ese desdoblamiento, ¿no?, de que el sujeto no sintiera que sus decisiones son suyas, sino que son tomadas por una especie de agente fantasma que no es él. El mejoramiento moral podría afectar entonces sí la personalidad, o si quieren la autoconciencia y la autonomía de las personas. No su libertad, eso sin duda no, pero sí su autonomía o su autoconciencia. El sujeto podría al menos representarse la imagen de que no es él mismo quien toma las decisiones, el fantasma de la agente moral. De ahí tomo la idea de Francisco de ayer, ¿no? Entonces sería una especie de fantasma de agente moral que estaría en nosotros mismos, ¿no?, o en quien fuera tratado con eso. Exacto, como un propio grillo internalizado. Pero incluso esa voz de la conciencia que todos creo que hemos escuchado alguna vez, sobre todo cuando están a punto de hacer algo muy malo, es una estructura, parece intrínseca, neuronal, de un diálogo interno, de un desdoblamiento interno. Pero casi nadie, o bueno, si el sujeto identifica esa voz como externa o extraña, es que es esquizofrenia, ¿no?, que es que ya tiene un delirio psicótico. Pero si no, uno lo identifica como una voz interna que te dice que es moralmente bueno. Otra cosa es que le hagas caso. Muchas veces no le hacemos caso, ¿no? Entonces, esa estructura que no se estudió muy bien, cuál es el cableado, digamos, neurológico de esa especie de conciencia moral, o lo que llamamos conciencia moral. Pero una cosa que podría suceder, especulo, totalmente es una especulación, es que podría producirse esta especie de agente moral fantasma o de desdoblamiento del agente moral. Como tratamiento de eugenesia negativa, podría ser éticamente aceptable el bioenhancement moral, ¿no?, para personas que tengan un verdadero déficit y que lo aceptaran mediante consentimiento informado. Pero como mejoramiento o expansión positiva de quienes tengan capacidades en niveles adecuados o normales, ¿qué pasaría? Tenemos que ir experimentando poco a poco esos efectos. Los psicópatas o personas muy hábiles para descifrar y manipular las emociones de los demás, estafadores, defraudadores, políticos, desde luego, podrían beneficiarse del mejoramiento neuro y biotecnológico y ser aún más eficaces. Esto sería un uso contraindicado, ¿no? Porque imagínense un psicópata más empático, ¿no?, un político más empático, un político más carismático, ¿no? Es una combinación desastrosa, ¿no? ¿Construiríamos acaso esas máquinas morales en lugar de sujetos agentes que actuarían no por deber moral, bueno, que actuarían una especie de deber moral un poco a la kantiana, un verdadero cyborg moral, ¿no? Puede que el biomejoramiento o expansión, que me queda poco tiempo creo, amplía en la mayoría de los casos la capacidad de sentir emociones morales y disminuir aquellas que son negativas, como el odio, la envidia, el rencor, el resentimiento, la individualía, el deseo de venganza, ¿no?, que son emociones que la tradición ética también ha estudiado todo el tiempo, cómo se producen y cómo se generan, y por ende disminuiría la violencia, la discriminación y la intolerancia generales en las sociedades humanas actuales y futuras. Esa es como la esperanza. Pero no podría crear enteramente de manera artificial la experiencia del juicio moral que enlaza el razonamiento con la acción elegida como correcta de manera consciente y voluntaria. No podemos construir el bioartefacto que suplanta el agente moral a menos que supongamos que se reduce a unas cuantas emociones y disposiciones o motivaciones manipulables. Y esto termina, esa es una cita de la última parte del libro, debido a la gravedad del predicamento actual de la humanidad,
Un efectivo bioenhancement, si fuera técnicamente posible, es en nuestro punto de vista la más importante forma de mejoramiento biomédico que podría intentarse. La paradoja son los seres humanos quienes necesitan ser moralmente mejorados, pero quienes tienen que primeramente tomar una decisión prudencial y justa sobre el uso de estas tecnologías. Gracias. Entonces, tomamos todos Prozac para aumentar la serotonina, todos somos felices. Exacto. Y todos nos portamos mejor. Eso parece. Eso parece. Es que me llamó la atención que 2, 3, 4 diapositivas ponen hasta la serotonina y la oxitocina. Sí. Entonces, pues es lo que se ha reportado hasta ahora que tiene esos efectos, ¿no? Bueno, se sabe que si aumenta la oxitocina, aumenta nuestra respuesta empática y vinculación con nosotros, pero no la de discriminación. Discriminamos más. Tiene un efecto combinado, o sea, una mayor oxitocina hace que... Ajá. Pero eres más reacio ante los extraños, justamente para proteger a la descendencia. Entonces ahí hay un efecto contraproducente. Preguntas, comentarios. De allá de Irapuato, ¿algún comentario? Si no se durmieron. Francisco. Pues es un poco como si pusieras a Huxley y a Orwell en la licuadora y sacaras al mundo feliz y al Big Brother ahí haciendo esto, ¿no? Sí. Pues está muy interesante porque finalmente, por suerte, somos todo eso, somos la maldad y somos la bondad. Entonces cargar el futuro de la humanidad a estos seres bondadosos y luminosos, permisivos y reflexivos, nos llevaría también a una catástrofe brutal, ¿no? Nos volveríamos permisivos, no seríamos discriminativos justamente para decir hasta dónde sí, hasta dónde no. Penetrar en el mejor de los casos, dicho, ¿no? Es decir, porque ya la vulnerabilización ya no sería mal vista, ¿no? Y bueno, yo quisiera que ahondaras un poco sobre la prótesis, porque vale mucho la pena. Es decir, ya vimos que no se puede, que la amputas. Entonces acá el problema es, ya si te alimentaron con todo eso, la puedes amputar, puedes ir para atrás. Podría ser irreversible. Y hablamos ahora, antes de la comida, esto inicia, con estas tesis, se va a iniciar todo un proceso de medicalización de la moralidad. ¿Saben? Esto es interesante. Para la ética, para mis colegas que hacen ética, bueno, no se han enterado, pero aquí hay algo muy interesante y muy novedoso, porque hemos medicalizado todo, ¿no? Hemos medicalizado la sexualidad, hemos medicalizado la reproducción, ¿no? Pero vamos a medicalizar la moralidad. Entonces vamos a convertir nuestros defectos morales a reducirlos incluso a faltas o deficiencias de neurotransmisores. ¿No? Entonces, y puede que haya mucha razón en ello, porque estoy convencido, desde luego, mi planteamiento, mis tesis totalmente materialistas y de hecho, el tratamiento no es nuevo, ¿eh? Es decir, por ejemplo, que en estos criminales muy agresivos, y por supuesto esto no está aceptado, los feminizan, los castran químicamente y les dan hormonas femeninas para bajarles la agresividad. En esos estados de los Estados Unidos donde no los pueden matar, pero que los tienen que tener vivos adentro de estas cárceles que suelen ser súper agresivos, y es la única manera, pero es exactamente la contraparte. Porque el problema histórico de fondo es la formación social de los individuos, ¿no? O sea, que más bien es la obsesión por el control de todos estos individuos racionales,
que hay muchísimas, ¿no? Pero que eso es parte de la diversidad evolutiva humana. Por alguna razón hay esa diversidad. Sara. Gracias por su presentación. ¿Qué piensa en el uso de la palabra mejoramiento a describir estos procesos? Porque en biomejoramiento en general es un proceso que mejorar las cosas para el individual, ¿no? Como John Harris ha dicho, if it weren't good for you, it wouldn't be enhancement, ¿sí? Pero para quién es mejoramiento moral bueno, es por la sociedad, pero no individual. Sí, bueno, habría manera de plantear una medida, un criterio universal que no se relativizara moralmente, con indicadores, por ejemplo, agresividad, empatía, ¿no? Que sí son emociones universales. Entonces, esos serían los indicadores que evitarían la relativización moral. Entonces, ¿para quién sería bueno? Para todos. Porque alguien menos agresivo es bueno aquí y en China, ¿no? Alguien más empático es bueno aquí, en África y en Bosnia, ¿no? O sea, buscar ese tipo de patrones de conducta que están enraizados en la biología y en la evolución, que no dependen del juicio relativo de las morales, ¿no? Y sí, yo creo que en eso se ha avanzado mucho. Está el texto también de Mark Hauser sobre la mente moral, Moral Minds, que hay patrones o rangos de conducta universal que sí identificamos como moralmente buenos, moralmente malos. Pero no es siempre bueno para la persona sí misma, ¿no? Sí. Por ejemplo, si yo voy a estar más altruistic, Más altruista. es bueno para mis amigos y los demás de sociedad, pero para mí Podría ser malo. podría ser. Podría ser malo. Sí, bueno, sería yo creo que una base neuroética sería, además del consentimiento informado, que el sujeto identificara como bueno los efectos para sí mismo. Como en el caso de todo tipo de trasplante, ¿no? Que el sujeto lo quisiera para sí mismo y que reportara que tiene beneficios en su vida. Si no, entonces estaremos forzándolo o utilizándolo para el bien de los demás, ¿no? Entonces es una especie de utilización éticamente cuestionable, al menos muy utilitarista, pero cuestionable. Pues muchas gracias, Jorge. ¿Alguien más? Dos más. ¿Alguien más? Ya estamos. Bueno, respecto al dato que diste de Steven Pinker en cuanto a la disminución de la agresividad en la sociedad, quisiera saber qué papel juega esto, ¿no? Con el estrés que se vive en sociedad, porque el estrés laboral, pues todos sabemos que o está en aumento, ¿no? O se mantiene en niveles altos en la sociedad. Entonces, ¿cómo juega un papel en la disminución de la agresividad, como se plantea? Híjole, no recuerdo bien los factores que él da, pero es una medida general, puede ser un poco engañosa, porque, o sea, por media general, tanto por el número de crímenes violentos como por las percepciones de los ciudadanos, hay menos violencia y menos agresividad y más bienestar en general, pero eso es en el mundo desarrollado. Entonces, desde luego que hay condiciones de estrés mayores, y vivir en una ciudad, en una metrópoli cualquiera, es muy estresante. Sí, claro, imagino que estrés y descontento correlacionan, ¿no? Correlacionan. Pero simplemente es la medida general que se ha establecido, ¿no? Por estas estadísticas. O sea, si hay disminuciones, desde los años 50 hay una caída en el número de crímenes per cápita, de actos violentos, de revueltas incluso. Y hay otra razón económica. Por ejemplo, otra vez discutía con un estudiante la posibilidad de una revolución social como las conocimos
en el siglo XX, una revolución violenta, en el mundo occidental desarrollado, ahorita se ve muy lejana, porque los ciudadanos no estarían dispuestos a arriesgar sus bienes. Solo por eso. Pero ¿cómo van los suicidios, por ejemplo? En aumento, pero no en toda la población. Estás como fragmentados. Jóvenes o en contextos, por ejemplo, de desempleo, aumenta la tasa de suicidios, obviamente, pero no ha aumentado poblacionalmente, o sea, no es una epidemia para nada. Yo nada más te quería pedir que podrías comentar un poco más, porque aun cuando Jonas y Anders hacen como el mismo diagnóstico que después hará Julian e Ingmar, me parece que la solución que los primeros, que al menos que estos dos dan, es completamente distinta. Entonces quería, tú has trabajado mucho más el tema, entonces quería, si podías elaborar sobre un poquito qué dicen ellos respecto de respecto del proceso tecnológico y más bien cómo habría que afrontarlo. Bueno, la verdad es que la respuesta es muy teórica y vaga, porque no ofrecen esos teóricos anteriores un medio técnico ni una forma de acción social. Anders, al final de su vida, que vivió hasta los 92, recomendaba la revuelta social violenta. O sea, no queda otra más que eso, ¿no? Destruir el sistema tecnológico. Y lo atacaron por eso. Y Jonas decía que una solución podría ser un régimen dictatorial al modo comunista que impusiera una especie de dictadura ambientalista para controlar el deterioro ambiental. Entonces las dos soluciones políticas son desastrosas, son terribles, son una especie de suicidio moral, ¿no? Entonces las respuestas de esos teóricos no son satisfactorias, no encontraron una respuesta más que decir tenemos que seguir en los mismos medios tradicionales de la enseñanza moral y del diálogo y de la educación moral, ¿no? Nada más. Brevemente, por favor, ya para... Hay otra. ¿Qué pasaría si tuviéramos una tercera modalidad? O sea, en biología siempre hay la persona 1001 que no le funciona el tratamiento. ¿Qué pasaría si no solamente son buenos y malos, que se está combatiendo para que todos sean felices y sea un mundo ideal? Crear un nuevo aspecto de moralidad en donde sea, no sé, tal vez el super bien, pero que no nos estemos enfrentando a algo que hayamos visto antes de bueno o malo, sino un nuevo tipo de moralidad a través de estos tratamientos que está proponiendo. Pues es impredecible, ¿no? Impredecible saber qué efectos tendría y si transformaría de raíz, ¿no?, lo que entendemos como sentido moral, conciencia moral, razonamiento moral. Probablemente no, porque está enraizado genéticamente en la construcción del cerebro. Eso parece que hay evidencias muy claras, ¿no? O sea, somos moralmente como somos por nuestro cerebro. Lo que se intentaría simplemente es aumentar o intensificar emociones morales que sabemos que tienen un efecto positivo, socialmente hablando. Solamente. Hasta ahí podríamos llegar, ¿no? Con los efectos problemáticos que yo pienso que podrían suceder y algunos otros que a lo mejor podrían ser sorprendentes o accidentales. Por eso habría riesgos en intentar ese tipo de cosas, ¿no? Porque no sabemos qué sucedería. Gracias al tratamiento. Sí, muy bien, gracias.